Uno pensaría que después de 70 años, la Navidad habría perdido algo de su intensidad. Pero no, los problemas familiares golpean con la misma fuerza a los 72 que a los 27. Estaba tomando mi bourbon vespertino en la sala, con el fuego titilando contra los viejos marcos de fotos de mi difunta esposa Linda, cuando el teléfono sonó de repente. Papá, ya no puedo hacer esto. La voz de mi hija, frágil como el cristal, me hizo saltar de la silla. Abigail. Lo noté por la pausa que hizo, contuvo un sollozo, se recompuso, siempre más preocupada por molestarme que por su propio dolor. Abby, cariño, más despacio. ¿Qué pasa? Estaba encerrada en el baño del piso de arriba de la enorme casa de los padres de su esposo, a las afueras de Des Moines. Isen me gritó por quemar los rollos de canela. Intentaba prepararle el desayuno a su madre, pero el horno estaba demasiado caliente. Me llamó inútil, papá. Dijo que lo avergoncé delante de todos. No puedo respirar. Me puse de pie, con las rodillas crujiendo, y miré fijamente la oscuridad invernal. ¿Dónde está ahora? Con sus padres, en el estudio. Viendo el fútbol como si nada. Janet no para de decir que tengo que aprender a administrar bien una casa. Están todos abajo y yo me escondo aquí arriba como un niño pequeño. Su risa era amarga, nada que ver con la risita que tenía cuando la empujaba en los columpios. Abby, ¿quieres que vaya allí para Navidad? Pregunté con el corazón palpitante. Ella sollozó. Ojalá pudieras, papá. Pero sé que tienes trabajo. Casi dije que sí, pero mi mente volvió a la realidad, mi trabajo como contratista en Cedar Rapids, facturas por pagar, una jubilación que nunca llega tan lejos como uno se imagina. Te llamaré después de las fiestas, cariño. Quizás tú y Isen podrían venir a casa para Año Nuevo. La línea se cortó. Claro, papá. Me tengo que ir. Me quedé allí sentado un buen rato después de que colgó, mientras la vieja casa se asentaba a mi alrededor. Debería haber ido directo, al diablo con el contrato. Pero el orgullo, el miedo y el dinero mantienen a los viejos pegados al sofá cuando deberían estar asaltando las puertas. Abby solo llevaba casada un año. Todo había sido un subidón. La recuerdo apareciendo la primavera pasada, con sus ojos azules brillantes y luciendo un anillo más grande que su puño. Papá, estoy comprometida. Se llama Isen Carter. Es jefe de proyectos. Es tan bueno conmigo. Incluso entonces, había visto cómo giraba el anillo, mirando su teléfono, respondiendo sus mensajes entre frases. Él toma todas las decisiones para que yo no tenga que preocuparme, había dicho. Eso debería haberme hecho saltar todas las alarmas. Linda, que en paz descanse, jamás lo habría tolerado. Recuerdo su boda. Marzo, el viento frío de Iowa agitaba las lonas de la carpa afuera de un club de golf alquilado en Westfield. Abby llevaba el vestido de su abuela, con el pelo suelto y rizado como de pequeña. Pero la mayoría de los invitados eran familiares de Isen. Su madre, Janet, organizó cada detalle. Su padre, Thomas, bromeó en la recepción sobre cómo las esposas deben hacer felices a sus hombres, no al revés. Me quedé allí sentada con mi único traje bueno, viendo a mi hija encogerse en sí misma mientras Janet criticaba las flores y Isen le decía, sonríe para la cámara, no así, con esa sonrisa bonita. Abby dejó de llamar a casa tan a menudo. Las vacaciones se volvieron incómodas, el pasado día de Acción de Gracias, llamó para decir que Isen no pudo venir, tenía un gran proyecto en el trabajo. Con el paso de los meses, sus aficiones se fueron desvaneciendo. Su club de lectura, sus carreras en el parque. No tenía tiempo. Me dije a mí misma que era solo matrimonio. Pero la vi desvanecerse, y me dije que me llamaría si me necesitaba. Esa noche, me quedé despierto mirando al techo, sintiendo cada dolor en mis huesos. El viento sacudía las ventanas y por primera vez desde que Linda falleció, me sentí realmente solo. ¿Por qué no había insistido más? ¿Por qué la dejaba entrar en una vida que parecía más una jaula cada vez que llamaba? La mañana llegó gris y fría. Tomé café en la mesa de la cocina, mirando la foto de Linda, su sonrisa feroz.
sus ojos sin miedo. Esa era la mujer que Abby necesitaba ahora, no yo escudándome en el trabajo y las excusas. Sonó el teléfono, otra vez el número de Abby. Pero no era ella. Era la voz de Isen, cortante y fría, preguntándome si iba a ir por Navidad. Se le había olvidado preguntar si el padre de Abby tenía planes. Dije que no, que sería por el trabajo, quizá el año que viene. No parecía decepcionado. Al colgar, me quedé mirando el calendario. Mi reunión de contrato acababa de ser aplazada. De repente, solo tenía tiempo y una necesidad imperiosa de ver a mi hija. Quizás la Navidad no era demasiado tarde para ir después de todo. Quizás era el único momento que me quedaba. No perdí ni un minuto más. Al mediodía, estaba en el centro comercial Pine Grove, buscando los regalos perfectos. Algo práctico y abrigado, algo que le recordara a Abby que aún pertenecía a un lugar seguro. El lugar estaba lleno de compradores de última hora. Encontré una bufanda de lana roja intenso y un par de guantes suaves. La joven cajera me preguntó, ¿comprando para alguien especial? Asentí. Mi hija. Se resfría fácilmente, igual que su madre. La chica sonrió, tiene suerte de tenerte. Envolví los regalos en papel azul con lazos plateados, a Abby siempre le encantó ese color de niña. Después, le compré un libro, uno sobre mujeres fuertes que forjaron su propio destino. Quería que recordara quién era antes de que todo esto empezara, antes de Isen, antes de Westfield, antes de que su mundo se volviera tan pequeño. Temprano en la mañana de Navidad, empaqué mi viejo Chevy, programé la cafetera a las 5 de la madrugada y deslicé los regalos envueltos en el asiento del copiloto. Las carreteras aún estaban oscuras cuando salí, con los faros atravesando los interminables campos y las granjas dormidas de Iowa. Conduje por pueblos con nombres como Boone y Winterset, de esos lugares donde todo el mundo te saluda, te conozca o no. Apenas había salido el sol cuando crucé a Illinois, y la nieve empezaba a caer en copos suaves y densos. En la radio, Nat King Cole cantaba sobre castañas asándose en una hoguera. Me hizo pensar en Linda, su risa resonando mientras quemaba galletas cada Nochebuena, y la alarma de humo siempre se unía a los villancicos. Me dolía el corazón por aquellos días más sencillos. Alrededor del mediodía, finalmente llegué a Westfield. La casa de la familia Carter estaba apartada de la carretera, grande y nueva, con luces navideñas centelleando en el porche. La camioneta negra de Isen estaba estacionada afuera, junto al Cadillac de su papá. Aparqué al otro lado de la calle, con las manos temblando de repente. ¿Qué diría si abrían la puerta? ¿Qué pensaría Abby al ver a su padre aparecer sin avisar? Respiré hondo, agarré los regalos y me dirigí hacia la pasarela. Antes de que pudiera tocar el timbre, la vi, una figura acurrucada en el columpio del porche, con las rodillas pegadas al pecho, temblando en un pijama fino. Por un horrible segundo, no la reconocí. Tenía el pelo enredado, la cara pálida y los labios casi azules. Abby. Abigail. Lo dejé todo y corrí hacia ella. Me miró aturdida. Papá. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? Le envolví los hombros con mi abrigo, sintiendo su frío, como si tuviera un puñado de nieve en la mano. No te preocupes, cariño. Vamos a entrar. Pero la puerta estaba cerrada. Golpeé con fuerza. Después de un largo minuto, Isen abrió, con cara de sorpresa. Señor Walker, ¿qué hace aquí? Bloqueó la entrada, mirando por encima del hombro como si temiera que sus padres me vieran. Estoy aquí por Abby. ¿Por qué está aquí fuera congelándose? Empezó a balbucear sobre un accidente, con el café y la alfombra favorita de su madre. Necesitaba un minuto para calmarse, eso es todo. Janet dijo. No lo dejé terminar. Esa es mi hija, y si alguna vez la vuelves a dejar afuera, te juro que te enseñaré lo que significa estar tranquilo de verdad. Isen se hizo a un lado, con la cara roja. Acompañé a Abby adentro, directamente a la sala. Los Carter estaban reunidos alrededor de la chimenea, abriendo regalos, y la risa se apagó al entrar. Janet, con los labios apretados, empezó de inmediato. En serio, Abigail, está siendo dramática.
Arruinaste una reliquia familiar invaluable. Solo te estábamos enseñando responsabilidad. Me volví hacia Abby. Ve a vestirte, cariño. Nos vamos. No necesitas pasar ni un segundo más con gente que valora una alfombra por encima de tu vida. Dudó, mirando a Isen, a Janet, a Thomas, con los brazos cruzados y una expresión fría como la piedra. Pero luego asintió y subió corriendo las escaleras. La voz de Janet se alzó, estridente por la indignación. No pueden irrumpir y llevársela. Esta es nuestra casa, y ahora ella es la esposa de Isen. La miré con una mirada que cortaba el granito. No, señora. Esto es una prisión. Y mi chica viene a casa conmigo. Mientras Abby empacaba, esperé en la cocina, intentando controlar mi ira. Isen me siguió, murmurando disculpas, pero no por lo que había hecho. Solo por haber sido descubierto. Abby a veces se altera, dijo. Reacciona de forma exagerada. Estará bien cuando se calme. Lo miré fijamente. Déjame decirte algo, hijo. Cuando un hombre ama a una mujer, no le enseña lecciones encerrándola en el frío. Le enseña amándola mejor. Él no dijo nada. Unos minutos después, Abby bajó con una pequeña bolsa de lona, solo lo esencial. Le tomé la mano y se la apreté. ¿Lista? Asintió. Le brillaban los ojos, y por primera vez en meses, vi un destello de la Abby de siempre. La que me ganaba al Scrabble y pescaba más que yo en el lago. Salimos juntos, dejando a los Carter boquiabiertos en la puerta, olvidando la mañana de Navidad y sus vacaciones perfectas destrozadas por el amor de un padre. Mientras nos alejábamos, las luces navideñas del pueblo se difuminaban en el retrovisor, y Abby me tomó la mano. Gracias, papá. Por no darme por vencido. Le apreté los dedos, luchando contra el escozor en los ojos. Nunca, niña. Jamás. No hablamos mucho durante la primera hora que salimos de Westfield. No dejaba de mirar a Abby, con miedo de que se desvaneciera como un copo de nieve derritiéndose en el asiento de mi vieja camioneta. Ella miraba por la ventana los campos grises y los graneros vacíos, mientras sus manos se agarraban nerviosamente a los flecos de mi bufanda. Encendí la calefacción, esperando que el calor le llegara de nuevo a los huesos. Finalmente, después de cruzar el límite del condado, Abby habló: lo siento, papá. No quise arruinarte la Navidad. Negué con la cabeza, con la vista fija en la carretera helada. Lo único que podría arruinar la Navidad es perderte, Abby. Lo demás no importa. Intentó sonreír, pero las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No dejaba de pensar que si fuera mejor, si fuera más cuidadosa, más útil, quizá me tratarían diferente. Quizá Isen me amaría de nuevo. Quería parar y abrazarla, pero el camino estaba resbaladizo y sabía que mis brazos no eran suficientes para curar ese dolor. ¿Sabes? Tu mamá solía quemar el jamón de Navidad todos los años, dije, forzando una risita. La casa olió a humo durante una semana, y aún así decíamos que era la mejor comida de nuestra vida. Siempre decía, no es Navidad hasta que active la alarma de humo. Abby finalmente soltó una carcajada, un sonido que no había oído en mucho tiempo. La extraño mucho, papá. Yo también, cariño. Todos los días. Paramos a repostar a las afueras de un pueblo llamado Manzón. Entré a tomar un café y, al volver, encontré a Abby acurrucada, profundamente dormida, con mi viejo abrigo sobre los hombros. Por primera vez desde que llegué esa mañana, parecía tranquila. Conduje despacio, dejándola descansar, la radio tarareaba suaves canciones country mientras Iowa pasaba. Llegamos a casa justo después del atardecer. Mi antigua casa parecía pequeña y sencilla después del palacio suburbano de los Carter, pero las luces en la ventana eran cálidas y acogedoras. Ayudé a Abby a llevar su bolso adentro, aún persistía el olor a pino y canela del arbolito artificial que había puesto en la sala. Abby deambulaba por la casa como un fantasma, tocando fotos antiguas y pasando las manos por los bordes de la estantería de su infancia. No ha cambiado nada, susurró. Nunca le vi el sentido, dije. Siempre tuviste el mejor gusto.
Coloqué los regalos en la mesa de centro, nos serví chocolate caliente a ambos y puse uno de los viejos discos navideños de Linda. Abby se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, agarrando la bufanda que le había comprado. No puedo creer que haya llegado tan lejos, dijo en voz baja. Solía creerme fuerte. Iba a tener una carrera, a marcar la diferencia, ¿sabes? Tomé un largo sorbo de chocolate, buscando las palabras adecuadas. A veces, las personas más fuertes son las que saben cuándo pedir ayuda. O cuándo dejar atrás lo que les duele. Abby miró fijamente su taza. Isen no dejaba de decirme que no era suficiente. Su familia, siempre me señalaba las cosas que hacía mal. Pensé que quizá me lo merecía. Le puse una mano en el hombro. Nadie merece ser tratado así. Y menos mi Abby. Tienes derecho a que te quieran por quien eres, no por lo bien que limpias alfombras o preparas el desayuno. Me apretó la mano, con los ojos brillantes de lágrimas y algo más. Gracias, papá. Por venir a buscarme. Por no dejar que me congelara ahí fuera, tanto literal como figurativamente. Pasamos esa noche frente a la chimenea, hablando de todo menos de Westfield. Le conté historias de su madre, la vez que Linda intentó arreglar la vieja lavadora con cinta adhesiva y una oración, la noche que convenció a todo el coro de la iglesia para que cantara en nuestra sala porque pensó que la acústica era mejor. Abby se rió tanto que casi se atragantó con el chocolate. En un momento dado, se quedó dormida en el sofá, envuelta en su bufanda nueva, con una suave sonrisa en los labios. La tapé con una manta y me senté en el sillón, observando cómo la nieve se acumulaba contra la ventana. Sentí el corazón más ligero que en años. Pero a medida que pasaban las horas, empecé a preocuparme. Isen era terco, y sus padres aún más. ¿Y si intentaban obligarla a volver? ¿Y si llamaban a la policía o armaban problemas en mi trabajo? Miré fijamente la oscuridad, mientras los viejos miedos volvían a atormentarme. Había hecho lo suficiente. Había esperado demasiado. Miré a Abby, por fin a salvo en la casa de su infancia, y me hice una promesa. Cueste lo que cueste, me aseguraría de que nunca tuviera que volver a ese lugar. Me plantaría frente a cada tormenta, lucharía cada batalla, sin importar lo viejo y cansado que estuviera. Afuera, el viento aullaba, pero adentro, el fuego brillaba constante y yo sabía, al menos por esta noche, que mi hija estaba en casa y estaba a salvo. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma a café recién hecho y el canto de Abby en la cocina. Por un instante, fue como en los viejos tiempos, una tranquila mañana de diciembre, con la nieve cubriendo el patio trasero y la casa llena de calidez y promesas. La encontré de pie junto a la ventana, taza en mano, observando a un par de cardenales revolotear entre las ramas. No pensé que te vería despierto tan temprano, dije sonriendo. Se encogió de hombros, ajustándose más mi vieja camisa de franela. No dormí mucho. Tengo demasiados pensamientos dando vueltas. Pero el café ayuda. Nos sentamos juntos a la mesa de la cocina, la misma mesa que Linda y yo habíamos comprado de segunda mano durante nuestro primer año de matrimonio. Abby recorrió la madera desgastada con la punta del dedo, absorta en sus pensamientos. Papá, ¿qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó en voz baja. No tengo trabajo. No tengo dinero propio. Todo en Westfield estaba ligado a Isen, mis cuentas, mi plan de teléfono, incluso mi coche. Extendí la mano y le apreté la suya. Paso a paso, cariño. Primero lo primero, te conseguimos una cuenta bancaria y un teléfono nuevo. Hablaremos con gente del centro comunitario. Quizás haya algo disponible en marketing, siempre tuviste un don para eso. Y en cuanto al coche. Hice una pausa, pensando. Bueno, mi vieja camioneta funciona de maravilla, y ya veremos lo demás. Esbozó una sonrisa temblorosa. Siento que estoy empezando de cero. Como si hubiera olvidado cómo ser adulta. Todos empezamos de cero a veces, Abby. Tu mamá y yo lo hicimos, más de una vez. Eres más fuerte de lo que crees. Al mediodía, dejó de nevar y un sol débil brillaba entre las nubes. Llevé a Abby al pueblo, primero a la cooperativa de crédito, luego a la tienda de celulares.
En cada parada, dudaba, revisaba los formularios. Se disculpaba con los empleados, me miraba para tranquilizarla. Le di espacio para que tomara sus propias decisiones, pero me quedé cerca, por si necesitaba ayuda. En el supermercado, Abby tomó su té favorito y se detuvo. Isen siempre decía que el té de yerbas era un desperdicio de dinero. Solo me dejaba comprar las bolsitas negras baratas. Menos mal que ya no le compras a Isen, dije. Ponlo en el carrito. Y también cómprate unas de esas galletas de limón que te gustan. Ella sonrió, la primera sonrisa sincera y espontánea que había visto desde que llegó a casa. Gracias, papá. Después de comer, nos sentamos juntas a la mesa de la cocina, revisando papeles, currículums antiguos, copias de su título, algunas tarjetas de visita que le quedaban de su último trabajo. La observé ordenar la pila, reconfortándome con el orden que había creado. ¿Y si Isen llama? Preguntó en voz baja, sin levantar la vista. ¿O aparece? ¿Y si intenta volver conmigo? Respiré hondo. Puede intentarlo, pero no llegará lejos. No eres una propiedad, Abby. No le debes a ese hombre, ni a su familia, ni un minuto más de tu vida. Si llama, no tienes que contestar. Si aparece, estaré aquí mismo. Y si arma problemas, llamaremos al sheriff. Para eso está la ley. Ella sintió, con el alivio mezclado con el miedo. Siempre me hacía sentir como si yo fuera el problema. Como si tuviera que disculparme por todo, incluso cuando no hacía nada malo. Negué con la cabeza. Eso no es amor, chaval. Es control. Nunca olvides la diferencia. Los días transcurrían lentos y constantes. Abby empezó a ayudar en la casa, cocinaba, quitaba la nieve del camino e incluso se ocupaba de los viejos parterres que Linda adoraba. Cada pequeña tarea parecía devolverle algo de sí misma. Una tarde, volví a casa después de hacer recados y la encontré sentada en mi escritorio, escribiendo en la computadora. ¿Trabajando en algo?, le pregunté. Se giró, con una chispa en los ojos. Estoy actualizando mi currículum. Y buscando trabajo en la zona. Hay un puesto de marketing en la ferretería, necesitan a alguien para gestionar las redes sociales y los anuncios. Creo que voy a solicitarlo. Esa es mi chica, dije, con el orgullo hinchándose en mi pecho. Esa noche, comimos chili junto al fuego, riéndonos de viejas historias, el desastroso intento de Abby de hornear galletas para la venta de pasteles de su primer grado, la terrible voz de Linda al cantar, la vez que nos perdimos camino al lago Koboji y terminamos en un museo de tractores. La tensión en los hombros de Abby se aliviaba un poco más cada día. Pero justo cuando empezábamos a sentirnos seguros, sonó el teléfono. Contesté por costumbre, sin reconocer el número. Al otro lado, la voz de Isen era fría y monótona. Señor Walker, necesito hablar con Abigail. Ahora. Cubrí el auricular. ¿Quieres hablar con él? Abby negó con la cabeza, palideciendo. Ella no quiere hablar, Isen. Y no tienes derecho a llamar. Su tono se endureció. Es mi esposa. Me pertenece. Estás interfiriendo en nuestro matrimonio. Me irrité, pero mantuve la voz firme. Abby se quedará aquí todo el tiempo que quiera. Si intentas algo, tendrás que vértelas conmigo, y con la ley. Por un momento, solo oí una respiración agitada al otro lado. Luego, en voz baja, te arrepentirás de esto. Ella también. La línea se cortó. Colgué con el corazón latiéndome con fuerza. Abby temblaba, con los ojos abiertos de miedo. No dejaré que te haga daño, le prometí, abrazándola. Nunca más. Esa noche, revisé las cerraduras y mantuve la luz del porche encendida. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero Abby ya no lo recorrería sola. Las amenazas telefónicas se me quedaron grabadas. Después de años trabajando en el ferrocarril, sabía cuando se avecinaban problemas. Esa noche, apenas dormí, cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento me ponía los nervios de punta. Me senté en mi viejo sillón reclinable, con las botas puestas, por si acaso.
Abby intentó aparentar valentía a la mañana siguiente. Preparó panqueques con la receta de su mamá, un poco demasiado vainilla, justo como a mí me gustaban. Pero le temblaban las manos al verter la masa. ¿De verdad crees que vendrá? Papá, susurró. Dejé mi café. No lo sé, cariño. Pero si lo hace, lo solucionaremos juntos. Ya no estás sola. No en mi casa. Después del desayuno, llamé a la oficina del sheriff del condado. El sheriff Matthews había ido a la escuela con Linda y escuchó en silencio mientras le explicaba la situación. Parece intimidación clásica, dijo. Si tu yerno vuelve, llámanos enseguida. Y guarda un registro de cada llamada y cada mensaje. Hiciste bien en sacarla de allí. Me ayudó saber que la ley estaba de nuestra parte, pero sabía por experiencia que los abusadores rara vez siguen las reglas. Así que hice lo que siempre hago cuando estoy preocupada, hice un plan. Le enseñé a Abby cómo cerrar las puertas con llave, dónde estaban las llaves de repuesto y cómo llamar al sheriff si se sentía amenazada. Practicamos lo que diría si Isen o sus padres intentaban aparecer en su nuevo trabajo o llamarla a casa. Aún así, Abby se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. Su primera entrevista de trabajo estaba programada para el viernes en la ferretería. Me ofrecí a llevarla, pero dijo que quería ir sola, quería demostrarse a sí misma que podía. Se fue en mi viejo Chevy, con la frente en alto, el pelo recogido y una nueva fuerza en su paso. La vi alejarse, con el corazón henchido de orgullo y preocupación en igual medida. Las horas transcurrían lentamente. Me mantuve ocupado limpiando el garaje, paliando la acera, reparando una canaleta suelta en el porche. Cualquier cosa con tal de distraerme. Cuando Abby llegó a casa, tenía las mejillas sonrojadas por el frío y la emoción. Creo que salió bien, papá. Me preguntaron mucho sobre redes sociales, y les conté sobre las campañas que hice en mi último trabajo. Dijeron que llamarían el lunes. Sonreí. Nadie en este pueblo tiene más posibilidades. Estoy orgulloso de ti, chaval. Esa noche, preparé chili y Abby insistió en hacer pan de maíz, quemándole las orillas, como solía hacer su mamá. Comimos junto al fuego, contando historias, y la risa ahuyentando las sombras. Empezaba a sentirse como en casa otra vez. Pero la paz no duró. El sábado por la mañana, justo cuando terminaba mi segundo café, una camioneta plateada apareció en la entrada. Reconocí la matrícula de Isen. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la calma al salir al porche. Isen salió, vestido con un traje impecable, con más aspecto de banquero que del pueblerino que solía ser. Intentó sonreír. Señor Walker. Solo quiero hablar con Abby. A solas. Me crucé de brazos, bloqueando la puerta. No quiere verte, Isen. No eres bienvenido aquí. Su expresión se endureció. Vine a llevarme a mi esposa a casa. Está armando un escándalo. Le está llenando la cabeza de tonterías, debería estar con su marido. Negué con la cabeza. Ella debería estar en un lugar seguro y querido. Esa no es tu casa. Intentó pasar a empujones, pero me mantuve firme. Sal de mi porche, Isen. Si quieres hablar, será delante de mí, de los vecinos y de cualquiera que quiera verme. Abby apareció en la ventana, pálida pero firme. Abrió la puerta principal lo justo para que la oyeran. No voy a volver, Isen. Quiero que te vayas. Si intentas contactarme de nuevo, conseguiré una orden de alejamiento. El rostro de Isen se retorció de ira. Estás cometiendo un error, Abigail. No eres nada sin mí. Me interpuse entre ellos. Está más tranquila ahora que nunca contigo. Súbete al coche y vete. No vuelvas. Nos fulminó con la mirada, pero los vecinos ya estaban espiando tras las cortinas, y pude ver la patrulla del sheriff aparcando en la esquina. El sheriff Matthews le dirigió a Isen una mirada larga y dura. Sin decir nada más, Isen giró sobre sus talones, se subió a su camioneta y salió disparado por la calle, escupiendo grava con las llantas. Abby se apoyó en el marco de la puerta. Tenía mucho miedo, susurró. Pero lo hice, papá.
Por fin lo dije en voz alta. La abracé fuerte. Lo hiciste, cariño. Y estoy aquí contigo, a cada paso. El sheriff pasó a ver cómo estábamos, se aseguró de que Isen se hubiera ido del pueblo y prometió vigilar nuestra calle durante los próximos días. Por primera vez desde Navidad, sentí que tal vez, solo tal vez, lo peor ya había pasado. Esa noche, me senté junto a la ventana mientras Abby dormitaba en el sofá, viendo la luna salir sobre el jardín nevado. Mi corazón aún estaba cauteloso, pero la esperanza ardía, pequeña y tenaz, en lo profundo de mi pecho. Estábamos aprendiendo a vivir de nuevo, un día a la vez. El lunes por la mañana llegó con nuevas esperanzas. Abby se levantó antes del amanecer, con su currículum y referencias cuidadosamente apilados en una carpeta, el pelo peinado y la blusa azul que Linda le había regalado para su graduación de la universidad. El teléfono sonó justo después del desayuno. Vi a Abby contestar, con la voz insegura, pero cada vez más fuerte. Sí, soy Abigail Walker. Sí, sigo interesada. Oh, gracias. Sí, puedo empezar mañana. Colgó y se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. Papá, conseguí el trabajo. La ferretería, marketing y atención al cliente. No es gran cosa, pero... Lo es todo, le dije, abrazándola fuerte. Es un nuevo comienzo. Estoy orgullosa de ti, Abby. Pasamos el resto de la mañana preparándola para su primer día, preparándole el almuerzo, eligiendo un cuaderno, preparando un termo de café. Salió con paso firme, saludando con la mano al salir de la entrada en mi vieja camioneta. La vi irse, sintiendo tanto el dolor de soltarla como la emoción de verla tomar las riendas de su vida de nuevo. Intenté mantenerme ocupado ese día, organicé el garaje, arreglé la vieja puerta mosquitera, limpié el ático. Pero cada vez que pasaba un coche, me daba un vuelco el corazón. Todavía estaba esperando que cayera el otro zapato. Abby llegó a casa esa noche, con las mejillas sonrojadas por el frío y los ojos brillantes. Papá, no te lo creerías. Quieren que cree un boletín informativo, que ayude a diseñar nuevos folletos, e incluso le enseñé al dueño a usar Instagram. Dijeron que hacía años que no tenían tanta energía. Celebramos con su pizza favorita, pepperoni y aceitunas negras, y vimos películas caseras antiguas después de cenar. Abby se rió de su infancia, dando vueltas en el aspersor del jardín, sin los dos dientes delanteros, desafinando la canción country favorita de su madre. Pero el alivio duró poco. Más tarde esa noche, mientras Abby se duchaba arriba, oí pasos en el porche. Se me encogió el estómago. Apagué la tele y agarré el viejo bate de béisbol de detrás de la puerta. Una sombra se movió tras el cristal esmerilado, y luego un golpe fuerte. La voz del sheriff Matthews llegó a través de la puerta. Buenas noches, Joe. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar, el aire frío se arremolinaba alrededor de sus botas. ¿Todo bien, sheriff? Suspiró, frotándose la mandíbula. Ethan Carter ha estado llamando por ahí. Intentando que la gente de la zona hable, preguntando por Abby, por ti. Nada ilegal, pero suficiente para incomodar a la gente. Algunos vecinos llamaron. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Está aquí? ¿En la ciudad? Matthews negó con la cabeza. No que sepamos. Pero la gente está vigilando. No estás solo, Joe. Y tienes a medio condado cuidando de Abby. Abby bajó, con una toalla sobre los hombros y el pelo mojado. Sheriff Matthews, preguntó con voz baja pero firme. Sonrió amablemente. Solo quería que supieras que estás a salvo aquí. Mucha gente te apoya, Abigail. Si Isen te contacta directamente, avísanos. Podemos ayudarte con el papeleo si quieres una orden de alejamiento. Abby asintió. Gracias, sheriff. Creo que lo haré. Después de que Matthew se fuera, Abby se sentó en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho. Pensé que se acabaría, papá. Pensé que irme lo acabaría. Me senté a su lado. A veces, lo más difícil es cuando te marchas. Pero no estás sola, Abby. Lo viviremos día a día.
presentamos la solicitud de una orden de alejamiento a la mañana siguiente. El juzgado estaba abarrotado, los pasillos resonaban con el sonido de las botas de invierno y el barajar de papeles. Abby respondió a las preguntas del secretario con calma, sus manos apenas temblaban al firmar. Después, paramos a tomar un café en una pequeña cafetería. Abby miraba por la ventana la calle principal, la gente corriendo con los brazos cargados de víveres y las devoluciones tardías de Navidad. ¿Alguna vez deseaste que mamá todavía estuviera aquí?, preguntó suavemente. Me tragué el dolor de garganta. Todos los días. Estaría tan orgullosa de ti, Abby. Te diría que empezar de nuevo no es señal de debilidad, sino una prueba de lo fuerte que eres. Abby sonrió, secándose una lágrima. Quiero creerlo. Créelo. Eres mi chica. El resto de la semana pasó como un rayo. Abby se adaptó a su nuevo trabajo, volvía a casa cada noche con historias de clientes y compañeros de trabajo peculiares, con la misma chispa que antes. La vi reír, la vi crecer y le daba gracias a Dios cada noche por otro día más de estar a salvo en casa. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo cómo el sol se ponía tras los robles, Abby se volvió hacia mí. No sé qué pasará después, papá. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de descubrirlo. Le apreté la mano, orgullosa, agradecida y un poco asombrada. Pase lo que pase, no lo afrontarás sola. No mientras yo esté aquí. Las estrellas salieron sobre los campos nevados y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la paz se apoderaba de nuestra pequeña casa, una paz por la que habíamos luchado y que finalmente, habíamos comenzado a ganar. El invierno dio paso lentamente a la primavera. Los días se alargaron un poco más, la luz del sol calentaba los trozos de césped cerca del porche. Abby prosperaba en su nuevo trabajo, contando historias de contratistas malhumorados y clientes agradecidos, riéndose de los chistes de papá de su jefe y orgullosa de cada pequeño éxito. El pueblo la apoyó. En el supermercado, la gente se detenía a saludarla y le ofrecía palabras de aliento. En la iglesia, le preguntaban cómo estaba y le dejaban notas de apoyo en el bolsillo del abrigo. Su amabilidad nos hizo comprender a ambos la importancia de la comunidad. Un domingo después de misa, el sheriff Matthews nos encontró en el estacionamiento. La orden de alejamiento está vigente, Abby. A Eisen ya le han notificado. Si pasa por tu calle, lo sabremos. Abby asintió, sintiéndose un peso menos. Gracias, sheriff. De verdad. El hogar se convirtió en un lugar de sanación. Abby empezó a hacer planes, se apuntó a una clase de pintura en el centro comunitario, se unió a un club de lectura e incluso empezó a correr por las mañanas como solía hacerlo en la universidad. Reía con más facilidad, caminaba más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, vivía para sí misma, no para las expectativas de los demás. Casi todas las tardes nos sentábamos en el porche, viendo cómo el sol se ponía sobre los campos. Le contaba historias de Linda, como nunca se dejaba pisotear, como creía en decir lo que pensaba y como siempre encontraba la belleza en lo ordinario. Tienes ese mismo fuego dentro, pequeña, le decía. Abby sonreía, apoyando la cabeza en mi hombro como solía hacerlo de pequeña. Eisen nunca regresó. Hubo algunos mensajes más, furiosos y desesperados, pero Abby no respondió. Se los mostró al sheriff Matthews, quien le aseguró que un paso en falso y Eisen enfrentaría graves consecuencias. Poco a poco, la sombra de su antigua vida se desvaneció. Al llegar a abril, Abby recibió una carta, le habían ofrecido un ascenso, apenas 3 meses después de asumir el cargo. El dueño quería que gestionara un nuevo programa de extensión social, colaborando con escuelas y pequeños negocios locales. Papá, confían en mí. Creen en lo que puedo hacer. Sonreí de orgullo. Te dije que habías nacido para esto. Tu madre habría hecho un desfile. Para celebrar, invitamos a nuestros vecinos a cenar el domingo, pollo asado, puré de papas y la receta secreta de pastel de manzana de Linda. Abby se movía por la cocina, con la música sonando y la cara roja de felicidad. Esa noche, mientras se secaban los platos y las risas resonaban por toda la casa, me di cuenta de lo mucho que habíamos superado. Antes de acostarse, Abby estaba en la puerta de su habitación de la infancia.
Gracias, papá. Por todo. No creo que estaría aquí si no hubieras aparecido esa mañana. Tragué saliva para superar el nudo que tenía en la garganta. Eso es lo que hacen los padres, cariño. Nos presentamos, aunque nos lleve demasiado tiempo hacerlo bien. La primavera volvió a reverdecer el mundo. Abby se fortalecía cada día. Empezó a hablar de mudarse a su propia casa, quizá al otro lado de la ciudad, para poder seguir viniendo a cenar los domingos. Había llegado tan lejos. Cada vez que sonreía, cada vez que reía o hacía un plan, sabía que Linda estaría orgullosa. En su cumpleaños, en mayo, Abby invitó a sus compañeros de trabajo y a sus nuevos amigos a una barbacoa en el patio. Llevaba un vestido azul, el pelo recogido y una seguridad radiante. Después del pastel, me abrazó fuerte. Te quiero, papá. Por fin soy feliz. Por fin vuelvo a ser yo. Miré nuestra casa, llena de vida y risas, y sentí una paz serena y abrumadora. El dolor del pasado no había desaparecido, pero habíamos construido algo más fuerte, ladrillo a ladrillo, día a día. Sin importar las tormentas que la vida nos deparara, sabía que podríamos enfrentarlas juntos. Abby había encontrado el camino a casa, no solo a mi casa, sino a sí misma. Y como su padre, no había nada en este mundo que pudiera desear más.